Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, el podcast donde ya sabéis queremos conocer esa trastienda del mercado y la inversión de mano de grandes expertos como los que me acompañan hoy. Invertir puede parecer difícil y la bolsa ya ni te cuento. A mí bueno, de hecho este fin de semana que he estado en Rankia venía mucha gente, ¿no? Preguntando, pero bueno, ¿cómo invertir en bolsa? Es que eso es lo más complicado, ¿no? Es mejor invertir a largo plazo. Bueno, pues también invertir en bolsa se pueden conseguir buenos rendimientos, también se puede perder. Esto no es un casino, hay que saber, hay que aprender y por eso hoy me acompañan estos dos grandes del mercado financiero y de la bolsa. Empieza mayo, es el primer día de mayo y ya sabemos ese dicho, ¿no? De vende en mayo y vete. Bueno, pues hay que tener una cosa en cuenta. Estamos en año electoral y cuando es año electoral este dicho no suele funcionar bien porque normalmente, según las estadísticas, se suele comportar mejor en año electoral estos meses que vienen ahora. Así que, bueno, no sé si opinarán lo mismo los invitados de hoy, pero vamos a preguntárselo y vamos a ver también dónde se están fijando ellos. Vamos a hablar de liquidez, vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar también de sus principios, de sus errores, de todo eso lo que ellos han ido aprendiendo para conseguir ser esos cracks que son hoy en día. Y ya tengo aquí a una gran amiga de hace muchos años. Sí. Nos conocemos, Gisela Turosini de Black Bear. ¿Qué tal, Gisela? Bueno, encantada de que estés por aquí con nosotros en Rompiendo el Mercado. Gracias, Laura. La verdad es que es todo un placer compartir este espacio contigo. Te voy siguiendo. Creo que este espacio ha ganado un montón de repercusión y es pues no solamente por el hecho de que somos amigas desde hace mucho tiempo, sino todo un placer y un honor trabajar contigo como lo ha sido siempre. Así que creo que hoy nos va a salir también un buen podcast, seguro. Esperemos y seguro que sí. Y bueno, tengo aquí también a Franco Machiavelli, que es analista de mercados, actualmente también cubre un puesto de responsabilidad en Admiral Markets. A Franco no le conocía, pero le he visto en un montón de intervenciones, también en el propio canal de Admiral, y cómo explica eso que es tan complicado. A mí me ha resultado, y lo parte macro también, me ha resultado, bueno, súper importante. De hecho, Franco, también me han recomendado varias personas. Tienes que traer a Franco al canal, así que bueno, encantada también de tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Pues igualmente, por mi parte, te digo exactamente lo mismo, Laura, y también me uno al comentario de Gisela, ¿no? Yo también te venía siguiendo un poquito los podcasts en general, que como hablábamos antes, trae esa diversificación implícita en términos de materias distintas, no está muy sesgado a un solo nicho, que hace que sea súper interesante la oferta de eso, lo que decimos, ¿no? De temática. Así que un placer estar hoy aquí con vosotras dos y a ver qué sacamos de valor y de utilidad para los oyentes, ¿no? Seguro que mucho, seguro que mucho. Oye, antes de nada, aunque os he presentado ya así un poquito, pero me gustaría conoceros un poquito más. Gisela, ¿desde cuánto tiempo llevas en esto del mundo de la inversión y desde cuánto llevas de forma profesional? Porque claro, una cosa es cuando empezamos a invertir así de jóvenes, ¿no? Y otro también de profesional. ¿Cuánto tiempo? Porque llevas un montón de años. Muchísimos. No te voy a decir cuántos tengo porque más o menos lo sabes. Pero empecé con 16 años, como sabes, Laura. Es que además esto lo hemos hablado 1000 veces nosotras, ¿no? Pero hoy se lo vamos a contar a la gente que nos está viendo. Empecé con 16 años, me enamoré absolutamente del mercado. Es mi gran amor. Siempre digo, Mr. Market es el hombre de mi vida, ¿no? Y me ha dado muchos revuelos también emocionalmente, económicamente y profesionalmente. Empecé con 16 años, me acuerdo que a mi mamá, que allá donde esté siempre le agradeceré, que me abriera las cuentas para que pudiera operar con lo poquito que tenía. Yo trabajaba para poder hacerlo y mi padre pues no creía mucho en ello, ¿no? Entonces, y bueno, y profesionalmente desde los 20 y pico, más o menos 20 y pocos. Yo fundé Black Bear con 23 años. Black Bear a día de hoy es un banco de inversión, como sabéis, lo monté con Mark Rives, que ha sido mi gran apoyo, que también ha estado aquí contigo y lo conoces, Laura. Y bueno, he de decir, y esto de verdad no lo he contado abiertamente en público, pero creo que toda gran profesión y toda gran pasión muchas veces nace de una gran herida. Y yo nosotros vinimos de Argentina, y tuve muchos problemas, en casa tuvimos muchos problemas para salir adelante y creo que eso fue lo que me llamó la atención del mercado, de saber cómo se mueve el dinero, por qué y por quién y cómo poder profesionalizarme en ello para hacerlo de la mejor manera. Así que esa es mi pequeña historia y otro día os cuento más. Sí. Está muy, muy interesante. Franco, tú también me decías antes de empezar a grabar, me decías que también empezaste con 16 años, como Gisela, ¿no? Que hiciste eso también, esa primera inversión.
Efectivamente, de hecho, justo cuando lo ha comentado la Gisela, se me ha visto en la cara de, ostras, Sí, fíjate, justo lo que qué está haciendo casualidad. justamente, ¿eh? Es una También buena es verdad. edad. Buenísima. Y ojalá que la gran mayoría copie ese modelo, que yo creo que, bueno, luego da para hablar, pero podemos ser un poco optimistas respecto a eso. Muy simple y muy breve también mi historia, ¿no? O sea, la manera que yo tenía de ganar dinero cuando yo era, digamos, menor de edad, era lo típico, ¿no? O trabajar con tu padre o lo que sea. Entonces, la condición que a veces me daba mi padre era, mira, te vas a leer este libro o este libro y en cuanto te lo termines y me hagas un resumen, no me engañes, porque me lo he leído yo, entonces no lo podía engañar, me hagas el resumen, yo te doy X, ¿no? 20 euros, 30 euros, que en esa época, con el nivel de inflación mucho menor que había, pues era mucho más, ¿no? Y con tu nivel de gasto, que ya me dirás tú qué vas a requerir, con 15 años, nada. Pues empecé a tocar los primeros libros de inversión. No lo entendía muy bien, pero luego lo uní con otro libro que también había leído de activos, pasivos, etcétera, etcétera, y ahí es donde me hizo clic. Dije, a ver, cogí de nuevo el libro, que fue el primero que toqué, Javier Alfayate, Aleta de tiburón, técnicas de un especulador en bolsa, buenísimo. De hecho, tengo Grande. la portada del libro, el antiguo, el de la caricatura, no el nuevo, o sea, el que ya es viejo. Y ahí empecé a entender un poco todo este sistema de los mercados en general, y ahí empezó el amor a primera vista, y desde ahí pues nos ha llevado hasta hoy, que en la industria, como estábamos hablando antes, pues llevaré 7 años y medio más o menos, tengo 29 actualmente y aquí estamos, así que contentos de lo conseguido y bueno, a por mucho más, ¿no? Oye, y ¿Quién los después de... pillara, Laura? Ya ves, ya ves. Ya ves, ahora hay que retroceder mucho en el tiempo, Gisela, para eso. Bueno, no tanto, ¿eh? No No tanto. tanto, no tanto, que tú y yo somos jóvenes y Eso. maravillosas, oye. Estamos en la ¿Qué te mejor iba a edad. decir? Franco, te toca leer el libro de Marribes ahora, que es la bomba. Aquí te echo un poco de spot, Laura. No, aquí ya sabéis que hay total libertad, total libertad. Oye, y Sí. después de llevar tantos años como lleváis los dos en la bolsa, en los mercados financieros, ¿pensáis que la bolsa es el mejor sitio para invertir nuestros ahorros? ¿Con quién vas? Con quien quieras, venga, Franco. Sí. Yo mismo, no, yo creo que firmemente sí, ¿no? Yo cómo resumiría la bolsa en una frase, el supermercado de las empresas. Se acabó, nada más, ¿no? Entonces, cuando uno realmente se empieza a dar cuenta que ya no tiene una barrera de entrada tan alta en términos de capital y puede ser partícipe de la gestión de una compañía, pero entendiéndolo mucho más allá del factor técnico, porque a veces el factor técnico nos sesga demasiado diciendo, pues mira, una línea tendencial, Inditex rebota, pues ahora Inditex va a funcionar mejor. Hombre, no, qué locura es esta, ¿no? O sea, entender el análisis fundamental y todo este tipo de cosas, yo creo que tiene una barrera de entrada tan baja hoy en día y está tan democratizado que al final yo creo que sí, firmemente es la mejor manera de invertir ahorros. Mercado financiero, lo pondría así realmente, Laura. Bolsa sí, pero luego renta fija a veces hay cosas interesantes y otros, digamos, sectores o mercados también. Pero sí, firmemente es el mejor vehículo hoy en día y el que abre la puerta a más cantidad de gente. Cualquier persona que a lo mejor esté, me lo invento, en Tailandia, en la India, perdidos en un rincón remoto del mundo, tiene el mismo acceso que tenemos nosotros al mercado financiero. Eso es espectacular y no se conseguiría básicamente sin la tecnología que hay hoy en día. Así que sí, firmemente, bajo mi punto de vista, mercados en general, el mejor vehículo sin duda. Gisela. Bueno, pero no el mismo capital, Franco. Entonces, aquí sí que es importante remarcar, nosotros en Blackbird tenemos esas barreras de entrada, porque creo que los market makers hacen mucho daño en general, ¿no? Y esos son los brokers que te exigen poca inversión en capital porque la gente se apalanca, suele ser muy rotativo el cliente y perder su dinero. Para mí, lo más importante es la formación. Luego vamos con ello. Contestando a tu maravillosa pregunta, Laura, sí, claro, obvio que es el mejor lugar, pero es el mejor lugar porque conocemos el lugar. Es como si yo te dijera, oye, ¿cuál es el mejor lugar para comer paella? Si eres española dirás, pues bueno, opinión personal, Valencia, ¿no? ¿Dónde me como calzots? En Cataluña, claro. Para nosotros, que conocemos el sitio, otro te dirá pues que en el sector inmobiliario o demás. Para nosotros la bolsa, sin lugar a dudas. El único riesgo en bolsa es no saber lo que se está haciendo, ¿vale? Y en Blackbird, en nuestra división de intermediación, en el broker, pues hemos vivido ya una secesión, una pandemia, un mercado bajista, 2 guerras, un sinfín de eventos caóticos, ¿no? Y el saldo de nuestros clientes no se ha penalizado, no se ha visto penalizado, ¿no? Cuando otros brokers sí han quebrado. Por eso te lo digo, sí es el mejor lugar, pero hay que saber dónde, ¿no? Esto se debe al apalancamiento que te comentaba antes y al final los inversores pierden dinero por un comportamiento repetido en el tiempo, ¿no? Y es muy bueno explicar esto para aquellos que nos estéis viendo. Apalancar desmedidamente la cuenta con el síndrome
de la gran apuesta, ¿no? Es sin duda el principal destructor de cuentas. Por eso es importante que remarquemos sí, pero con estos matices, ¿no? Y el otro gran destructor, ya sabemos, es sobreoperar, que hay gente que lo hace, ¿no? Si sumamos los dos factores, sobreoperar de manera apalancada, pues no duramos ni un mes, así que sería el peor lugar para invertirlo, ¿no? Pero eso no es invertir, eso es ser ludópatas de mercado u otra cosa, lo que no buscamos en BlackBerry, ¿no? Esta parte del trading es odiosa para nosotros, no es nuestra filosofía, por eso digo desde aquí que hay que formarse muy bien y buscar no solo qué, sino cómo y dónde. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Habláis de formación, lo habéis dicho los dos desde un primer momento. Hoy en día Internet está lleno de cursos, está lleno de gente que da formación por todos lados. ¿Vosotros cómo os formasteis y cómo recomendáis a todas esas personas que quieren dar esos primeros pasos en inversión que lo hagan? Franco. Pues yo lo primero sería sobre todo revisar quiénes son los mentores, ¿no? O sea, hoy en día, como decíamos antes, ¿no? Con tanta democratización, que también me uno un poco al comentario de Gisela en este caso, ten cuidado cómo, ten cuidado dónde y ten cuidado con quién en general, ¿no? O sea, sí que es verdad que a lo mejor hay menores barreras de entrada, pero luego te encuentras otras cuando ya entras, así que hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. En términos de formación, muy simple, o sea, si te puedes estar guiando de la mano de gente que tenga experiencia en el sector, que estén certificados mayormente también, e incluso optar por la vía de la certificación oficial, ¿no? Bajo, no sé, entidades como, no sé, EFPA o CISI o miles de otras que hay, eso está bien para adquirir el concepto base y, si me apuras, un poquito más teórico. Pero luego lo ideal es combinar eso que uno ha ido aprendiendo con la actividad que uno lleva a cabo en mercados. Yo creo que es la mejor manera de aprender, siempre, ¿eh? De manera teórica a veces lo puedes llegar a captar, pero cuando ya es práctica no te vas a olvidar nunca más. Y luego la combinación de eso con el seguimiento de figuras importantes en el sector, sean gestores de fondos, analistas para fondos de inversión o incluso pues, gente que colabore de forma asidua con medios de comunicación. Por lo general, la formación o el conocimiento que suelen impartir es de calidad. Entonces, si hacemos esa combinación de tres factores, certificaciones oficiales para tener esa base, esa teoría más general, experiencia propia que nos dota de muchísimo conocimiento también, y luego buenos mentores de buenas figuras del sector, yo creo que ahí se obtiene esa trilogía positiva para acabar consiguiendo una formación buena, que hoy en día no es tan complicado, pero, repito, hay que mirar muy bien de la mano de quién, ¿no? Básicamente, porque afloran vamos, levantas una piedra y de repente te salen 1000 personas y dices, pero ¿quién es esta persona, no? ¿Dónde ha trabajado? ¿Quién es? Que me enseñe su background. Y yo creo que eso es vital, ¿no? La combinación de estos tres factores, básicamente. Bueno, y asesores, ya no tanto traders o tanto en bolsa, que también, pero asesores financieros salen, pero sin ser asesores financieros, o sea, directamente, es increíble. Gisela, tú también, ¿qué formación recomiendas? ¿Cómo recomiendas a esos que quieran dar esos primeros pasos en bolsa que se formen? Bueno, a ver, en mi caso yo me formé en Inglaterra con una ingeniería financiera, con económicas y con un background formativo importante para poder comprender el mercado de valores. Eso es muy importante, ¿no? En las carreras que hacemos, no siempre dictaminan en lo que vamos a trabajar, como si no hacemos carrera. Hoy en día yo creo que la formación está muy, muy democratizada, gracias a Dios, y bueno, yo no creo, nunca he hecho un curso de bolsa. Obviamente nosotros tenemos una parte formativa, que es BlackBerry, la parte de formación, Trading School, y la hemos hecho a través con Marc de sacar lo mejor de formaciones que hemos hecho, en este caso en Inglaterra y en Estados Unidos. Soy muy crítica con las formaciones en España porque creo que aquí, y todo y que hemos avanzado muchísimo, no hemos encontrado el nivel suficiente como para que alguien empiece a operar. Lo importante aquí también es adquirir experiencia, ¿no? La experiencia es muy importante. Hay que aprender lo que yo veo más relevante es que mucha gente entra en el mercado sin haber aprendido y pensando que en 2 días podemos ser rentables. Y eso es un gran error, ¿no? En BlackBerry, como sabéis, tenemos ese programa formativo, el primer programa máster en trading de inversión bursátil, ¿no? Que en breve tendrá la validez CNMV. Vamos a ser los primeros, los pioneros en formación para competir con la titulación en el EFA, y de esta manera pues que nuestros alumnos titulados ya puedan acreditar su formación en cualquier banco de inversión o allá donde vayan a trabajar, ¿no? Llevamos 2 años trabajando
este aval y estamos ya muy cerquita de obtenerlo como primera empresa en España, ¿no? Esto es lo que debemos buscar, comprar experiencia y aprender durante un largo periodo de tiempo. Libros, te puedo enseñar todos los que quieras, Laura. No tengo mentores, miento. Tengo un mentor que es Mark Rives, pero no he sido fan de nadie, más allá de mi vena anarcocapitalista, pues Rothbard y demás, que ahí sí que cuando quieras un día os enseño toda mi librería, ¿no? Libros te diría Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, un grandísimo gestor. Yo me voy fuera, ¿no? Para esto. Análisis técnico explicado, de Pring, en ese sentido también me gustaría. Recuerdos de un operador de bolsa, de Livermore, para mí es otro grande, ¿no? Ignora multitud de Mark Rivers, bueno. pero sí, yo estoy muy formada en la parte económica y en la parte de trading, pues hay libros maravillosos. Pero sí, aquí te digo que me voy fuera de España. Uh-huh. Bueno, habéis hablado los dos de la experiencia. Yo creo que la experiencia se aprende y es lo que siempre os oigo a los expertos. Se aprende de los errores. Quiero conocer algún error vuestro. No hace falta si no queréis decir el valor o ni os acordáis, pero algún error que os haya ahí clavado, ¿no? Dentro y que lo tengáis ahí marcado para siempre y decir, no, esto no lo puedo volver a hacer. Venga, Franco. Bueno, qué buena pregunta, Mientras os estaba preguntando, Laura estaba diciendo, guau, ¿cuáles de tantos errores puedo traer? ¿No? Pero probablemente fue en mis inicios, que a lo mejor fue más la parte derivada a lo que era trading normal. Eres un poquito más joven, tal, te enseñan pues, un cruce de medias y tú dices, ya está, la receta del éxito, ¿no? Con 17 años, a lo mejor, mamá, déjame el DNI que voy a abrir una cuenta porque es que no te lo puedo contar, porque es súper secreto. Al final, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero el exceso de trading, yo creo que me generó en su momento un error de percepción cuando estaba a lo mejor invirtiendo, ¿no? Como estamos a lo mejor acostumbrados a muchísima más rotación, bueno, no, la palabra no es rotación, pero una actividad mucho más frenética de entro, salgo, cierro parcial, pongo stop, break even, entro, salgo. Cuando luego estás analizando fundamentalmente una compañía y la compañía, por lo que sea, tiene unos earnings X y al final cae un poco, te entra el sesgo del trading sin querer. Decir, uy, tengo que tocar algo porque está cayendo y tengo que hacer algo. No. Había que saber adaptarse en un enfoque distinto en una inversión. En una inversión uno tiene que ser muchísimo más pasivo, no tan activo, ¿no? Entonces, sacarme tampoco es que sea algo malo, pero sacarme ese enfoque que me produjo tanto trading cuando lo derivé a la inversión racional, real, largoplacista, que es la buena, bajo mi punto de vista, la que genera realmente plusvalía de verdad a lo largo del tiempo y crecimiento y valor, me trajo mucho hándicap, mentalmente, sobre todo, porque esto es al final toda una percepción mental. Eso es lo que pude llegar a extraer y bueno, pues luego lo típico, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en 2020, veíamos muchos valores caer y yo recuerdo, metiendo puts en Ford, ¿no? A tope. Y digo, ¿y por qué no cae Ford si es que se tendría que desplomar? Es cíclica, esto no se van a vender vehículos, ¿no? Y te sesgas en exceso en tu teoría sin asumir o admitir que puedes estar equivocado, ¿no? Entonces, ese excesivo sesgo de que algo con una lógica tendría que suceder, cuesta integrarlo en la mente hasta que dices, oye, tiene lógica, pero a lo largo de una serie y de una muestra específica de varias operaciones a lo largo del tiempo que van a tender a cumplir con ese approach matemático de esperanza matemática positiva. Si logramos disasociar todo eso, éxito, pero hasta que lo logras hacer, pues evidentemente requiere pues todo ese trabajo mental que es un desgaste, pero que en última instancia es lo que nos toca. Si no, como comentaba antes Gisela, ¿no? Duras un mes y ahí te quedas, ¿no? Y has perdido todo con el objetivo de entrar a luchar contra la inflación, porque todo el mundo está, es que la inflación te come los ahorros. Bueno, calma, que he conocido muchos clientes que por el hecho de decir, no, es que tengo que invertir porque la inflación se va a comer todo, al final hacen un asset allocation malo y al final, por haber intentado evitar perder un 4, un 5 interanual, acaban perdiendo un 25, un 30 por haber hecho mal la selección con el objetivo inicial de cubrirse contra la inflación. Toda esta serie de errores y muchísimos más son los que he tenido que ir puliendo un poquito a lo largo del tiempo, ¿no? Gisela. Bueno, muchos, te diría, muchos que han hecho que a día de hoy, pues, sin pretender ser pretencioso a la hora y hablando con toda confianza, la verdad es que no puedo considerar una pérdida como un error. No lo puedo considerar. Por ejemplo, te pongo ejemplos, Talgo. Llevamos Talgo, sabéis que vamos bien armados de Talgo.
Nosotros llevamos talón cartera desde el Haramain, que era el tren de Arabia Saudí. Os cuento aquí un poquito para que entendáis por qué os respondo esto, ¿no? Y hemos comprado acciones a todos los precios en este rango lateral. Y la gente decía, bueno, ¿estáis perdiendo dinero con talgo? O no, porque nosotros teníamos la expectativa de vender a precios de OPV, ¿vale? Tenemos un precio medio de 3,50 euros por acción, ¿no? Aquí la idea era invertir en la liberalización del ferrocarril, ¿no? La pandemia frenó el proceso, pero la verdad es que los proyectos han salido y salen como esperábamos, ¿no? Así están todas las compañías full capacity, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Aquí vamos, ¿no? En la cadena de suministros, la pandemia, la inflación, como bien citaba Franco. Luego, pues justo en el momento en el que la compañía debería brillar, como habéis citado, ¿no? Pues las demoras en la entrega suponen la amenaza total y esos 166 millones que hay que indemnizar a Renfe y aparte una OPA que acaba el resultado a 5, la OPV estaba a 8,5. ¿Por qué os cuento esto? ¿Puedo pensar que la tesis era incorrecta? ¿Puedo pensar que me he equivocado aquí? No. Las circunstancias se dan y un trader debe actuar. Obviamente no esperábamos vender a 5 después de tantísimos años, pero entendemos que a veces compras con Sol Energy y le sacas un 600% sin querer, vamos a ser claros, a veces te sale mejor de lo que esperas, como el Egnor, y a veces no obtienes el resultado esperado. Entonces cogemos y nos vamos, ¿no? Pero veremos, ¿no? Si al final Criteria compra con el aval del Estado, hablando un poco de talgo, creo que nos quedaríamos en ella, ¿no? Si finalmente no entra Criteria en el consorcio, pues entonces venderemos las acciones a los húngaros. Nuestra idea es clara, no nos quedaremos con el riesgo del indemnity, que ahí sí sería, pues decir, ostras, me he equivocado o no, pues bueno, son cosas que pasan y creo honestamente que aceptar estas circunstancias no se pueden considerar como un error, más bien aceptar las reglas del juego. Y sí que te diría que, por ejemplo, en la parte previa a aprender cómo operar, sí que tuve muchísimos errores. Y a raíz de esto, pues pudimos decir, oye, pues aquí hace falta que pongamos un stop, aquí hace falta que hagamos esto, aquí hace falta que el plan sea distinto, pero no lo puedo considerar como un error, francamente. Oye, os estoy escuchando a los dos antes de tomar esas decisiones de invertir, de invertir en un valor, hacéis también... ¿investigáis a la empresa por la parte fundamental? Porque claro, aquí me he encontrado también un poquito de todo. Hay gente que no, que es simplemente técnico, es decir, gráficos, gráficos y gráficos. Y hay gente que también, sean traders me refiero, también hacen esa investigación previa de los fundamentales de la compañía. Franco, yo por lo que me has dicho, tú también investigas un poco esas compañías antes de tomar posición, aunque estés pendiente del precio. Sí, 100%. Sobre todo, la parte clave, yo creo aquí, Laura, es el horizonte temporal que yo tenga en mi mente y cuánto realmente me pueda llegar a convencer esa compañía, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo es pura especulación, a lo mejor aprovecho momentum, es lo típico, ¿no? Pues estas últimas caídas, bueno, salvo la subida que ha tenido Tesla ayer, pero estas últimas caídas de Tesla, evidentemente puedo prestar atención un poquito a tema de earnings, etcétera, etcétera, pero es puramente... Lo podría resumir en lo siguiente. Si es especulación cortoplacista, lo miro menos y me guío un poquito más por el técnico, el momentum y ya está, la tendencia manda al fin y al cabo, ¿no? Pero cuando realmente busco posicionarme en un valor durante un buen tiempo, a lo largo del tiempo, pues lo típico, ¿no? Equipo directivo, factores cualitativos, factores cuantitativos, qué rol juega en el ciclo económico actual y pues todo este tipo de cosas que son, bajo mi punto de vista, básicas, ¿no? Oye, ¿cuántas acciones tiene el CEO de la compañía? ¿Cuánto lleva el CEO en la compañía? Y es muy nuevo y tiene pocas, o sea, pues a lo mejor es un poquito red flag, ¿no? Y así un montón de factores, pero es lo que luego me hace estar tranquilo, es lo que decíamos, ¿no? Porque si no, tu sesgo va a ser demasiado técnico y eso no es muy bueno. A veces el mercado pues es un poco como es y eso ya va a desvirtuar completamente tu sesgo, ¿no? Entonces, en el momento en el que tenemos algo bien sólido en términos de fundamentales y tal, y luego el técnico está alineado, fantástico, perfecto. ¿Sufrimos una corrección cortoplacista? Bueno, ¿se ha deteriorado algo de ese fondo que yo analicé? No. ¿Cuál es mi perspectiva? 1, 2, 3, 5 años. Adelante, ha corregido un 7 y sale en prensa, ¿no? Es que se desploma. Bueno, ya, quiero decir, o sea, no hay nada que suba en línea recta, ¿no? O sea, si tenemos una subida del 20 y luego corrige un 4, un 5, pues yo lo veo alineado estructuralmente y saludable, ¿no? Pero sí, básicamente es un must siempre y cuando quiero posicionarme durante un tiempo sin tanto el factor especulativo. Ahí sí que le doy muchísimo más peso al fundamental. Y cuando es especulativo, nada, un par de cositas, técnico y momentum, nada más, básicamente. Gisela. Bueno, yo creo que tratar de invertir descartando la información fundamental es como ir a pescar sin anzuelo para mí, ¿no? Pues nos da información básica, súper básica. Nosotros
os cuento, esto es que me da hasta acorde, pero es que en Black Bear, en la parte de research, a los analistas solo técnicos, que yo amo el análisis técnico, desde aquí lo tengo que decir, les llamamos tiralíneas, porque es que al final, oye, podemos Exacto. tirar líneas, señores, pero tenemos que saber hacia dónde, ¿no? Al final las tendencias, perdón, pero ya me conozco, Laura. Al final las tendencias se dan por la capacidad que tienen las empresas de generar caja, ¿vale? Si tú tienes esta información, pues te puedes creer mejor la tendencia, ¿no? Yo hoy estoy esperando, por ejemplo, los resultados de PayPal, que técnicamente está en fase de arranque y que tiene un free cash flow yield del 10%, con compra de acciones propias por un 10% de la compañía y con un free float del 25%. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, para mí, una compañía con caja neta, con una rentabilidad tan atractiva, que va a comprar el 40% del free float, es súper revelador, ¿no? Si encima vemos un posible giro en el gráfico que os enseña mi equipo, a ver si podemos verlo, ¿vale? Está claro que lo voy a intentar. Chicos, si podéis desde aquí poner el gráfico. Bueno, y Franco, un poco entrando en lo que has comentado, ¿vale? Para especular también es importante tener en consideración estas cosas, ¿no? La operativa en opciones, por ejemplo, siempre nos da ventaja cuando entendemos bien la base. Luego viene lo demás, ¿no? El chartismo, etc. Pero lo que mueve el mercado es primero la liquidez, luego los beneficios, el EPS y todo esto. Esas son las manos fuertes del mercado para mí y hay que estar muy pendientes de ello, ¿no? Luego es aquí cuando el gráfico pues nos da más información, pero es fundamental. Ya que estás hablando de las manos fuertes, uno de los objetivos de este programa siempre ha sido el ir más allá, el conocer esa trastienda del mercado, que además los dos lo estabais diciendo. Hablabas tú antes también, Franco, de Tesla. La semana pasada lo que se vivió con Tesla y Meta sorprendió a mucha gente. Decir, pero vamos a ver, los resultados de Tesla no han sido buenos, ha subido como la espuma. Sin embargo, Meta, resultados que parecen buenos de forma fundamental y han bajado. ¿Quiénes son los que compran y venden en esos momentos? Vosotros que lleváis tantos años en esto de la bolsa, de los mercados y tal. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes venden? ¿Cómo se puede ver esos movimientos tan sorprendentes que alguien dice, pero si los resultados son buenos, ¿por qué está cayendo? Y si los resultados... Claro, eso a mucha gente le vuelve loca y le choca y dice, yo mejor esto no lo entiendo y me quedo fuera. ¿Quién compra? ¿Quién vende? Franco, venga. Yo mismo, vale, a ver, Sí. bajo mi perspectiva y punto de vista, ¿no? Sobre todo el corto plazo, sobre todo cuando salen resultados empresariales, y es como decíamos antes de empezar, Laura, todo el tema de opciones, etcétera, etcétera, hay que estar mirándolo mucho. O sea, Tesla ha tenido un short interest muy, muy alto últimamente. Entonces, en el momento en el que vemos que algo cambia en el guidance, que un dato, ¿no? Que hablaban del coche autónomo en China, que necesitaba unos permisos, ahora desde ayer creo que se conoció pues que, oye, se está avanzando positivamente en ello, y a lo mejor ves que sube y sube de forma un poquito más descomunal, un poquito más descomunal o fuera de lo normal, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender el efecto que genera el cierre de cortos muchas veces. Es decir, hay veces que cuando realmente estamos viendo que un efecto positivo que se podría llegar a trasladar en el precio de una acción la hace subir, por ejemplo, un 5, un 7, con el efecto en agregado de los derivados, a lo mejor ese 5, ese 7 en el subyacente acaba significando pues un 12, un 13, un 14, es completamente normal y cada día va teniendo mucho mayor grado de influencia, ¿no? La comparativa Meta-Tesla, ¿no? Que eso fue un tema bastante recurrente la semana pasada. Yo creo que aquí siempre hay que mirar un poco lo mismo, ¿no? O sea, el inversor lo que hace es, cuando sale un resultado empresarial de lo que sea, si ya se descontaba o hay una línea que digamos que ha salido en línea a lo previsto, ya está, es un check que hace el mercado. Ahora el mercado constantemente mira a futuro. Oye, dime cómo vas a ver, digamos, el guidance, ¿no? Que se llama las proyecciones a futuro. Si hay algo que el inversor considere bajo su sesgo o punto de vista que no es tan favorecedor, penaliza y penaliza fuerte, independientemente de los buenos resultados. Es que hay veces que hay que mirar, ¿no? Por eso a mí me gusta también mirar bastante los reports, ¿no? Enteros, irme un poquito al summary, ver un poquito el resumen. Cuando comentan a lo mejor un área clave, pues lo típico, ¿no? Estás en el report, control F, pongo esa keyword, esa palabra clave, me informo un poquito más en desarrollo. No es todo, no, digamos, lo resumiría todo en ingresos y BPA, ¿no? Que es cualquiera lo que puede ver en un calendario. Hay mucho más allá, el guidance juega un papel revelador y el futuro que a veces plantea la empresa de cara al inversor puede llegar a generar un sentimiento u otro, y a eso le metemos todo el efecto agregado, sobre todo de opciones. Cada día están teniendo mucho más peso y eso es lo que acaba, yo, bajo mi punto de vista, como decía antes,
generando ruido cortoplacista. El hecho de guiarse por unos earnings para entrar a mercado, bueno, me parece una locura, ¿no? Porque estás entrando en un momento de altísima volatilidad, de altísima incertidumbre, en la cual hay un flujo de operaciones que hasta que no se estabilice el mercado, no se sabe lo que puede pasar. Y es como decía Gisela, ¿no? Al final, incluso aunque especules, necesitas una base mínima de fundamental, de decir, oye, mira, es que esto no va muy bien por esto, esto y esto, y el técnico me dice esto, para adentro. Pero especular en el corto plazo por la reacción de unos earnings, creo que es una moneda al aire más que nunca, a no ser que te hagas un straddle, un strangle, algo más concreto en opciones que te pueda, entre comillas, garantizar un poquito más de estabilidad. Pero si te tiras a unos futuros o a la compra al contado, para mí, una moneda al aire absolutamente debido a todo esto que estaba comentando, ¿no? Entonces, antes de pasar a Gisela, entonces, Franco, tú ahora, por ejemplo, que estamos en plena temporada de resultados, ¿no sueles tenerlos en cuenta a la hora de tomar esas decisiones? Es decir, en el momento en el que salen, o sí, ¿sueles tenerlos en cuenta para tomar posición, para vender o para...? No, mejor estarse quieto. Claro, si es algo excesivamente importante y relevante, pues a lo mejor, oye, lo tienes en cuenta. Pero yo donde digo que no lo tengo en cuenta es en las primeras 24 horas, si me apuras, hasta 48 horas de la publicación de esos resultados, por la volatilidad que generan. Yo prefiero que se calme un poquito y ahí es donde se empieza a ver un poquito esa realidad saliendo un poco de esa parte excesivamente especulativa cortoplacista. Es simplemente eso para lograr sanear un poquito de volatilidad, ¿no? Porque si no, luego la cartera sufre bastante más. ¿Para qué? ¿No? Te podrías haber esperado un ratito y luego volvías, independientemente de lo que hayan sido los earnings, ¿no? Pero sí, lo tengo en cuenta, pero en el corto plazo intento quedarme fuera. Y si me interesa una compañía y muy próxima hay una fecha de resultados, suelo esperarme a los resultados, porque no hay nada peor que entrar aquí y estar ya luego un poco así, porque justo en este punto van a salir los earnings. Es una manera de sufrir, bajo mi punto de vista, innecesaria, a no ser que tú ya lo recojas en tu estrategia y hagas un DCA, un precio medio y no te importe demasiado. Quitando eso, prefiero hacerlo de la manera que comentaba, ¿no? Gisela, ¿tú qué piensas o qué tienes tanta experiencia en eso? ¿En quién compra, quién vende en esos momentos que vemos esos movimientos que mucha gente asusta, claro? Sí, y les asusta. Bueno, lo de las manos fuertes, la verdad es un poco narrativa. Yo creo que está claro que el mercado lo mueven los grandes inversores y, por supuesto, tienen relevancia, pero esto se sabe siempre con el volumen, ¿vale? Es algo que vosotros podéis ver a través del volumen. Aquellos que nos estéis viendo, ¿no? Pero con lo que hemos vivido esta semana con Tesla y Meta, vamos a dejar que nos lo resuma el gran Benjamin Graham, que es otro de los libros de los autores que es básico para vosotros leer si os queréis dedicar a esto. Y él decía que a corto plazo el mercado es una máquina de votar y a largo plazo es una máquina de pesar, ¿no? Entonces, con esto un poco es con lo que me quedo en ese sentido. Es cierto que los derivados tienen parte de culpa en la trastienda, ¿vale? Me explico. Al final, los derivados son máquinas de destrucción masiva financieras. Ahí está. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Me habéis dicho algo, no? No. Vale. Cuando especulas a corto plazo, lo que haces es realmente utilizar la estadística, ¿vale? Aplicar el ratio rentabilidad-riesgo, que para nosotros es tan importante, ¿no? La gestión monetaria, el ratio de acierto, esto es fundamental, ¿no? Y aquí sí que se trata de tener un ratio de acierto aceptable, ¿no? Y dejar correr las tendencias cortando las pérdidas. Aquí no hay más, no hay una explicación, ¿cómo te diría?, para tratar de explicar los movimientos a corto plazo, porque como sabéis, y siempre lo decimos, ¿no? Si vosotros cogéis un gráfico, estáis viendo muchísimas emociones y cuanto menor es el marco temporal, más emociones hay. Por lo tanto, nuestra obsesión como traders siempre es en el setup hacer zoom absoluto para poder entrar y salir con el zoom quitado, ¿no? No sé si me explico. Por lo tanto, a corto plazo lo único que sirve es mirar esas tendencias, en no pensar mucho, simplemente fluir con la tendencia, aplicando el método con disciplina, ¿no? Lo único congruente en el mercado es el largo plazo. El trading es estadística y probabilidad. Esto hay que entenderlo, ¿no? Y en el caso de Tesla, te diría que suba al calor de esa locura en la inteligencia artificial, pues a pesar de que el negocio del auto va de capa caída, como sabéis, y que se cotiza 75 veces beneficios, pues para mí no crece, no genera caja, la competencia es creciente, pero claro, la inteligencia artificial en el coche autónomo avanza. Y esto llama la atención a los Tesla fanboys, que es un club súper relevante en Wall Street, y están como locos con el tema. Y en el caso de Meta, pues aquí pesa el exceso de subida, ¿no? Y
y la sobrecompra, porque el error de Meta para mí simplemente fue el capricho de Zuckerberg en el metaverso y la cantidad de caja que quemó con ello. Pero bueno, ya sabemos que él se lo puede permitir, nosotros no. Así que estamos pendientes de que complete la corrección, ¿no? Y se sanee un poquito para comprar Meta. No sé si os he respondido, pero lo he intentado. Sí. Entonces, os estoy entendiendo los dos. ¿Estamos ante el fin de los 7 magníficos? ¿Pensáis que estamos al final de esa era de los 7 magníficos de la cual llevamos hablando bastantes meses? Sí. Un pelín sobrecomprados, quizá, ¿no? Es un poco lo que comentaba también Gisela, ¿no? Y es así, o sea, de hecho, lo que sube vertical a veces luego corrige vertical y luego la gente se echa las manos a la cabeza y como comentaba ya también, a veces quitas un poquito el zoom y dices, bueno, que la caída de ahora, vale, pero mírala con perspectiva, ¿qué es? ¿Ha cambiado la tendencia? No. Yo creo que en cuanto a las 7 magníficas, hay mucha gente que especulaba de que se movían muy en línea con las expectativas de la Fed, de los tipos de interés. A ver, sí, porque mucha gente a lo mejor alega de que, oye, no, son tecnológicas y, bueno, pues la deuda les beneficia. Bueno, vale, pero hay grandes tecnológicas que hoy en día se pueden permitir no trabajar con deuda. O sea, te quiero decir, hay veces que sí pueden tener una relación directa, sobre todo en términos de expectativas de tasas, que luego hablaremos un poquito de ese tema que es interesante. Pero no, yo creo que sí, que seguirán teniendo empuje, básicamente, tienen mucho poder. Mucho market cap y, como comentaba también Gisela, toda esta fiebre de la IA, pues oye, va a ir también adaptándose al entorno de la actualidad y se va a ir implementando cada vez más. Entonces yo creo que los grandes players van a seguir teniendo su lugar. Ahora bien, podemos estar hablando de tendencias un poquito más estructuradas, un poquito más saludables, más saneadas y no tan verticales. Pero de ahí a ver un cambio de tendencia, no creo. Yo creo que se seguirá manteniendo y probablemente en una dimensión o en un ángulo un poquito más, digamos, más suave en el caso de que entremos en contracciones o lo que sea, pero dudo mucho que se les quite el liderazgo, ¿eh? Bajo mi punto de vista, vamos, mirando un poquito a futuro, lo dudo. Sanear cosas, sí. Equilibrar un poquito al fair value, le hace falta más de una, eso está claro. Pero de ahí a que cambiemos una tendencia y que haya, pues no sé, otro tipo de líderes de mercado, a no ser que entremos en esta inflación, ¿no? Que también daría para hablar de otros drivers, pero no creo. Yo creo que seguirán teniendo su papel, básicamente. ¿Veremos, Gisela, esos líderes todavía de las 7 magníficas liderando tiempo? Bueno, yo a tu pregunta diría que sí, que no están tan bien, ¿eh? Tesla menos 70% desde máximos, Apple lateral 2 años, la tecnología mueve el mundo y siempre será relevante, pero todas las narrativas, absolutamente todas las narrativas terminan. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora vendrá la inteligencia artificial, el oro, veremos. El mercado tiene estas cosas, ¿no? Nos gustan las narrativas. Pero bueno, para mí la única narrativa que existe es la gestión del riesgo. Por lo tanto, cojo tu pregunta, Laura, y le doy la vuelta, si me permites. Sí, pero no. Pueden quedar, pero no dejan de ser una narrativa. Y te vuelvo a repetir, es que tenemos a Tesla 70% desde máximos. Esto es revelador, ¿no? Sí. Bueno, habéis hablado también, Reserva Federal, esta inflación, estáis tocando muchos temas, pero no quiero que se me vaya ninguno. Reserva Federal, bancos centrales. Por aquí han pasado gente que me ha dicho hasta que no sabe ni a qué nivel están los tipos de interés a la hora de invertir. Otros que me dicen que sí, que para ellos esa decisión de los bancos centrales es importante. Para vosotros, primero, ¿tenéis en cuenta esas decisiones de los bancos centrales a la hora de invertir? Y segundo, ¿qué va a pasar o qué pasaría, ¿no? Si al final se retrasa ese recorte de tipos que ya se suponía que iba a ser ya en mayo, no iba a ser la primera, iba a haber 4, ya estamos retrasando la una, ya estamos hablando de septiembre, JP Morgan lo decía el otro día que ya para septiembre la primera rebaja, y hay algunos que ya hablan de no rebaja en 2024. Entonces, ¿tenéis en cuenta esas decisiones de los bancos centrales? Hablo de la Fed de momento, luego si queréis también hablamos un poco del Banco Central. ¿Tenéis en cuenta esas decisiones de los bancos centrales? Y lo segundo, ¿qué pasaría si al final, como se está especulando últimamente, no hay esa rebaja de tipos? Franco. ¿Gisela, tú misma? Bueno, yo. Vale, venga. perfecto. Pues, a ver, yo lo que sí que suelo tener en cuenta, sobre todo, es un término de expectativas, más que del propio nivel de tipo de interés, ¿no? O sea, hablábamos a principios de año que se espera, bueno, es que yo creo que el mercado a veces peca de lo mismo durante todo el tiempo, que es pecar de irse a los extremos constantemente, ¿no? Hemos pasado de una estimación de 6-7 recortes de tipos de cara a este año a no recortes e incluso grandes nombres, ojo, no cualquiera, que hablan hasta de tipos, ¿no? O sea, manteniendo un poco incluso el nivel que tenemos ahora. Yo creo que lo que afecta en mayor medida al mercado son sobre todo expectativas, porque bajo mi punto de vista, si lo tengo que poner
A ver, es muy importante, obviamente, el nivel de tipo de interés, pero yo creo que la liquidez últimamente está cobrando muchísima mayor relevancia en el seguimiento de tendencias, pero muchísimo más, ¿no? O sea, eso por un lado, y por el lado de cómo se puede tomar esto el mercado, ¿no? Ante este cambio de panorama de, oye, higher for longer, o incluso ni siquiera a lo mejor te recorto tipos. Yo creo que gran parte se combina un poco con la tax season, ¿no? También un poco la temporada de impuestos, pero es probable que el mercado ya haya recogido rápidamente y se haya adaptado a ese entorno, a ese cambio en ese discurso de no vamos a recortar porque tenemos una inflación que rebota, tenemos un PIB que se contrae, cuidado con la estanflación, muy pronto yo creo para afirmar una estanflación, pero cuidado porque están habiendo pues algunas señales negativas. Yo creo que el mercado se rige bastante por la liquidez y sobre todo por expectativa de recorte de tasas a futuro, ¿no? Más allá de eso, además de lo obvio y la base de todo conocimiento monetario, creo que podemos dejar eso a un lado y podemos ponerle mayor protagonismo a eso constantemente. O sea, una expectativa de tipos, como decíamos hace relativamente poco en Negocios Televisión, entre otros tantos ejemplos, ese weight average cost of capital en el denominador, pues evidentemente va al tipo de interés, ¿no? O sea, claro que tiene una afectación directa en el momento en el que hacemos descuentos, valoraciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, el puro timing actual de mercado, bajo mi punto de vista, el driver fundamental es la liquidez, ¿no? O sea, que de hecho luego si quieres lo podemos tocar un poquito más en profundidad, Laura, y hay un par de gráficos, pero sí, lo pondría más o menos en ese orden, esa jerarquía, bajo mi punto de vista, ¿no? Vale, pues sí, ves preparando esos gráficos porque era lo que quería hacer a raíz de esto, hablar un poco de esa liquidez, que hay muchas preguntas y a mí me preguntan muchas veces sobre ello también, de sí, hablan mucho de liquidez, pero ¿eso qué es? Y sobre todo yo, ¿cómo puedo averiguar la liquidez para saber qué posiciones tomar, ¿no? A la hora de invertir? Gisela, bancos centrales. ¿Lo tienes en cuenta? ¿No lo tienes en cuenta? ¿Qué piensas que puede pasar ahora si no hay esos recortes, ¿no? Como está hablando Franco, cómo hemos pasado esas expectativas de 4 a 1, ya hay alguien que dice por ahí también que ni en 2024 vamos a ver recorte. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo operas tú sabiendo todo esto? Es fundamental. O sea, quien te diga que no, Laura, con todo el respeto del mundo, no es un buen operador. Es súper relevante. Estamos jugando a este juego desde hace ya meses, ¿no? La Fed sigue modelando el discurso en función de las cotizaciones. Si la bolsa se desmadra, pues saca el brevario hawkish, como sabemos, y si la bolsa entra en miedo, sacamos el dovish, ¿no? Esto está siendo así. La realidad es que tal y como veo yo los precios del cobre, me temo que la Fed... en ese sentido le va a costar disparar, ¿no? Y el tema está aquí sí que en la renovación de la deuda para mí, ¿no? Este contrapeso es demoledor para la Fed y hay que tenerlo muy en cuenta. Si esperas demasiado, el Tesoro tendrá que asumir el coste. No nos olvidemos de esto, ¿no? Ahí tendrá mucha presión el señor Powell para bajar tipos. Pero yo creo que se mantendrá en este nivel y vamos a ver si en septiembre los datos permiten bajar tipos, ¿no? Yo creo que a día de hoy los datos apuntan más a un repunte de la inflación que no de lo contrario, ¿no? Y referente, bueno, esto es un poco el mercado, ¿no? Y es lo que tenemos que ver. Referente a la liquidez, pues aquí es la base del mercado, ¿no? Como todo mercado se mueve por la oferta y la demanda, fíjate que estamos hablando de un mercado de capitales. Por lo tanto, la oferta y la demanda de activos depende de la cantidad de liquidez que haya en el mercado, ¿no? Siempre es lo mismo, lo que termina dándonos a entender siempre que lo que determina los beneficios empresariales es la liquidez. Lo que mueve las cotizaciones son los beneficios empresariales. Así que el epicentro de todo está en dicha liquidez. Y en cuanto a los bancos centrales, ya sabes que yo no soy muy fan de ellos porque han aprendido cómo funciona el juego y se lo han pasado además, pero esto es lo que yo opino, ¿no? Y la liquidez, ahora ya voy con Franco, y la liquidez, Gisela, ¿qué es la liquidez? O sea, porque hay mucha, o sea, os oigo a los expertos y, bueno, yo más o menos sé lo que es la liquidez, pero hay mucha gente que me pregunta, Laura, cuando habláis de liquidez, ¿de qué narices estáis hablando? O sea, ¿qué es la liquidez? ¿Cómo yo puedo saber dónde está la liquidez? Si hay más liquidez, si hay menos liquidez. ¿Cómo una persona de a pie, un inversor normal, digamos, puede averiguar todo eso? Bueno, yo al menos... O Franco, vale. venga. No, por favor. Vete. No, adelante. Primero, te lo cedo, Gisela, adelante. En absoluto, vamos por turnos. Venga, Franco. Vale. Bajo mi punto de vista, yo lo que hago bastante es sobre todo seguir, como decía ahora Gisela, ¿no? El tema del tesoro. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y una persona de a pie que quiera hacer un seguimiento clave a todo este tema de la liquidez, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, si me permites compartir pantalla, Laura. Sí, venga, la vemos ya. Justamente viendo ahora, que
es un poco en relación también, todo este tema es liquidez, ¿no? Primero es balance de la Reserva Federal y al final aquí lo que tenemos que tener en cuenta es parte de lo que también se viene hablando últimamente bastante, ¿no? La línea amarilla que representa el repo inverso, lo que estamos viendo es ese drenaje que ha venido habiendo últimamente y que coincide con esa manera de capearlo rellenando el TGA, ¿no? El Treasury General Account del Tesoro, ¿no? La liquidez, yo cuando quiero hacer un seguimiento a todo este tipo de cosas, pues al final seguir este mínimo gráfico a lo largo del tiempo te da un poquito de pistas y perspectivas, pero sobre todo comunicados oficiales del Tesoro, emisiones, ¿no? La cantidad de emisión de deuda que llevan a cabo en un punto o en un momento dado, lo intento unir sobre todo en Estados Unidos con ese déficit que está habiendo y ese gasto gubernamental que está en máximos, y ahí uno empieza a entender que aunque la inyección de liquidez de cara al sistema contribuye a un mercado que pueda estar subiendo puntualmente, tenemos que saber todo lo que significa el efecto contrario, cuando se quita y se drena esa liquidez, ¿no? La línea amarilla, como estaba comentando, que era ese repo inverso, donde los fondos de mercado monetario, digamos, depositan dinero en la Fed a un tipo de interés, en el momento en el que vemos que el gobierno necesita endeudarse más para seguir manteniendo ese gasto, además en un año electoral también, lo cual es súper importante. Ahí es donde vemos que una cosa compensa a la otra, ¿no? Vemos que fondos de mercado monetario salen del repo inverso y empiezan a ir ¿a dónde? A letras del Tesoro que se emiten, aunque sea un poquito más alto el tipo de interés, ya conviene, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? 5, me lo invento, ¿no? 1 o 1,01, pues el 1,01 ya es más, ¿no? Entonces, todo este efecto que la gente ahora está hablando mucho de la temporada no de resultados, perdón, sino la temporada de impuestos, ¿no? El tax season, dicen, no, es que se está llenando o está subiendo el TGA. Bueno, vamos a ver, o sea, el TGA viene subiendo ya desde aquí, ¿no? Mediados 2023. Qué casualidad que esto coincide también con la caída que estamos viendo también en ese repo inverso, ¿no? O sea, lo comido por lo servido en ese sentido. Yo creo que esto es clave también para entender factores como, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Que decía, no, es que Bitcoin correlacionado con el oro. Bueno, a ver, digamos, los dos están subiendo, ¿no? Habría que evaluar hasta qué punto ese coeficiente de correlación es directo o no, ¿no? Pero el driver que hay detrás de todo eso, subidas en el oro, subidas en Bitcoin, incluso renta variable, es el gran aumento de la liquidez que está habiendo en términos generales, ¿no? Porque claro, no sé si tenía algún otro gráfico más por aquí, te hablan de niveles restrictivos, te hablan de política monetaria restrictiva, un tono hawkish. Bueno, pues estas son las condiciones financieras que, como estamos viendo, de hecho, remiten lo mismo. Desde más o menos 2023 en adelante remiten y se aminoran. No estamos en un nivel excesivamente restrictivo, como pongo aquí, pese a los tipos en el 5,5. ¿Y a qué responde toda esta variable, bajo mi punto de vista? Al incremento en la liquidez también, ¿no? O sea, empezar a entender un poco estos drivers de mercado es fundamental, porque en el momento en el que tú quieres hacer un seguimiento tendencial de algo y quieres encontrar un motivo que realmente sea, lo que digo, un conductor de eso, es clave mirar este tipo de indicadores, ¿no? Mirar sobre todo el balance de la Fed y mirar sobre todo esas palabras de Powell, que hacía referencia a ese recorte en el QT, esa bajada de tipos, incluso ante una inflación que decían, no, el efecto enero, tranquilos amigos, el efecto enero que ha provocado un repunte, bueno, lo estamos todavía por ver. Hemos visto otro repunte ahora y ahora qué va a decir mañana Powell, ¿no? O sea, ahí es donde está un poco el interrogante. Mi punto de vista, y con esto cierro y acabo, sería lo siguiente. La Fed tiene mandatos, ¿no? Como ya sabemos, pleno empleo, estabilidad de precios. Yo creo que un mandato importantísimo de la Fed es poder seguir garantizando que el Tesoro pueda seguir endeudándose. Porque la pregunta sería, estamos viendo esta imagen, vemos el vaciado de repo, ¿no? Y vemos que el TGA aumenta. Vale, esto técnicamente del TGA luego acaba derivando también en la economía. Cuando se vacía el TGA, ahora se está rellenando por la tax season, por el repo inverso, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir con la financiación del Tesoro para seguir alimentando todo ese gasto gubernamental cuando ya no tengamos el mismo nivel de repos? O sea, los repos estaban llenos aquí, pero ahora mismo hay un vaciado importante en los repos. ¿Y ahora cómo vamos a capear todo esto sin recortar tipos de interés, ¿no? Y sin recortar ese QT, que es como un QE encubierto. Claro, todo esto responde a esta narrativa, bajo mi punto de vista, el poder seguir financiando esa deuda, porque aunque sea un organismo independiente, la Reserva Federal, pues hay teorías y hay teorías, ¿no? Pero yo creo que es esto, saber entender un poquito esto nos hace entender incluso las decisiones de política monetaria, porque luego lo van a defender con la tasa neutral. Estoy de acuerdo con lo de la tasa neutral, ¿eh? ¿Qué tipos de interés
estén por encima de la tasa neutral ya es restrictivo, y hasta ese spread, ese margen que tenemos hasta llegar al break-even de la tasa neutral es restrictivo, ¿no? Ah, pues perfecto. A lo mejor te permite recortar tipos 1, 2 y hasta 3 veces, y al seguir estando por encima de la tasa neutral, seguir siendo restrictivo. Pues a lo mejor solo falta que cojan de ahí o de cualquier otro, entre comillas, motivo, y que vuelvan a garantizar la inyección de liquidez vía emisión de deuda al Tesoro para seguir manteniendo todo ese déficit, todo ese gasto gubernamental, que ya apuntan incluso algunos analistas que para 2050, 2054, pues el nivel de deuda sobre el PIB en Estados Unidos puede llegar a dispararse por encima del 160%, ¿no? Pues el hecho de entender todas estas dinámicas que hay detrás te hace entender la liquidez, y eso te hace entender muchas veces las tendencias que hay en el mercado. Solamente hace falta ver el drenaje de liquidez que ha habido y la gran corrección que hemos estado viendo ahora, ¿no? Dirán, no, es que Irán, el petróleo, bueno, sí, pero ¿en qué medida uno y otro, ¿no? Yo le daría más medida al tema de un drenaje de liquidez, básicamente. Gisela. Bueno, la liquidez es la cantidad de dinero que hay en el mercado, ¿no? Las inyecciones, vamos por partes, ¿no? Las inyecciones que propone el Banco Central de turno, pues aquí es el grifo monetario, que es la cantidad de dinero que hay en el mercado. Esto para que pues, los oyentes entiendan qué es la liquidez cuando hablamos de ello, ¿no? Al final, la demanda de activos depende del dinero que hay en circulación. Y luego es importante matizar para mí que el mercado se ajusta con las primas de riesgo y estas van relacionadas con las yield, ¿no? Es decir, que comparamos constantemente las yields de los bonos con la rentabilidad por dividendo, y este efecto regula los mercados, ¿no? Para que más o menos entendáis cuál es el mapa. En cuanto a lo que comentabais, lo podemos ver en pantalla con la web de la Reserva Federal. Allí pueden los espectadores ver los activos, ¿no? Podemos seguir la actualidad de los mercados y luego podemos ahí ver la evolución de la liquidez por Internet, como veis, ¿no? Por ejemplo, en la página de la Reserva Federal, aquí podemos ver gráficamente los Securities Held on Rights, que son los activos en poder de la Fed. Y podemos ver esa enorme correlación que estos tienen con el comportamiento del S&P, ¿no? Fijaros, ¿no?, cómo crece la emisión monetaria en 2009 en el primer QE, y luego sigue a la par el QE, el segundo, la operación Twist, como sabéis, y el Quantitative Easing 3, ¿no? Así como el QE post-pandemia, lo podemos ver claramente. Es flipante cómo los quantitatives han subido el mercado, si lo veis, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender esto para poder operar. Fijaros que con bajos tipos de inversión, yo creo que el mercado prefiere de inversión, o sea, me refiero cuando invertimos cuando los tipos de interés están bajos, ¿no? Aquí el mercado prefiere deuda a largo plazo y private equity, ¿no? Por ejemplo, y con los tipos altos normalmente preferimos bancos y deuda a corto plazo. Con tipos reales negativos, ¿qué queremos? Pues queremos oro, ¿no? La correlación, yo creo, en las rentabilidades de los diferentes activos es lo que mueve el mercado, y un poco es lo que ciertamente yo entiendo por liquidez y a nivel más pues, teórico. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, según os estoy entendiendo a los dos, ahora, por ejemplo, que estamos pendientes de lo que vaya a pasar con el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ¿os preocupa lo que pueda pasar con el sistema financiero? ¿Con la banca? ¿Con los bancos? ¿Con el sector financiero? ¿Con los bancos? ¿O no? ¿O de momento están ahí? Porque es verdad que estamos conociendo resultados de la banca que están bien, incluso por encima de las expectativas en muchos, como el Santander, por ejemplo, pero el Sabadell, que también hablo aquí en España. Pero ¿os preocupa no solo en Europa, sino en Estados Unidos, después de lo que vimos hace un año, el sector financiero, o ya no? ¿Eso ha pasado? Franco. Bueno, yo creo que realmente seguimos con ese zombie que a veces se despierta y vuelve a inundar un poquito de miedo al mercado, y completamente justificado. Hace ya tiempo que estaba comentando yo también en prensa y en medios en general que hay un ganador en todo esto, ¿no? Una serie de ganadores, ¿no? Que son evidentemente los bancos grandes, que se van haciendo cada vez más con esa cuota de mercado cuando absorben a los pequeñitos, y los pequeñitos, evidentemente, las carteras que tienen, no hay manera a priori de salvarlas en según qué aspectos y en según qué puntos o escenarios en concreto, ¿no? Por eso se había abierto esa ventana de emergencia de liquidez. Es como comentaba Gisela ahora cuando enseñaba un poco el tema de los QEs, ¿no? Me hace gracia porque en un momento dado esto empezó siendo
que de hecho la definición de todo este tipo de políticas es política monetaria no convencional a priori, ¿no? Pues menos mal que no era convencional, ¿no? Porque es que ya se está fijando como si esto fuese la convencional de toda la vida en regulación de tipo de interés y nada más, ¿no? Yo creo que al final todo esto sí, va a acabar teniendo pues evidentemente un problema. Solamente hace falta que vuelvan a verse fisuras tras el fin de esa ventana de emergencia que habían abierto y que a partir de ahí vayan saliendo. Pero tal y como vayan saliendo y surgiendo, recordemos que van a ir absorbiendo también toda esa cuota de mercado y se va a trasladar al fin y al cabo, digamos, ese flujo a los bancos grandes, por así decirlo. Y bueno, ahí podemos entrar ya en materia especulativa. Franco, estamos teniendo problemas con la voz, se te va y viene la voz. Pero no sé si me oyes. En algunas teorías de que, oye, los bancos grandes van a ir haciéndose con todo esto y una vez que tengan gran parte de la cuota de mercado, Creo que no te oye. Es fácil poder llegar a implementarlo. Creo que a priori ¿se me escucha bien, Laura? No, Franco, eso te iba a decir, se entrecorta, se te estaba entrecortando y no se te estaba escuchando bien. A ver ahora. Es justo lo que estábamos comentando antes, sí. Tenía ese error en el sonido. Pero lo que no sé dónde me había quedado, lo último que has escuchado. Sí, se ha ido escuchando más o menos, pero se entrecortaba, pero bueno, se te ha entendido. Pues a grosso modo te diría eso, ¿no? Es decir, en el momento en el que uno mira las carteras de los bancos, los balances en general, eso no hay manera de llegar a poder solventarlo de una forma que no genere cualquier quiebra, ¿no? O sea, que al final yo creo que las quiebras van a estar a la orden del día, evidentemente de banca pequeña, banca regional, que ya se han estado viendo, de hecho, casos hace pocos días, ¿no? Y yo creo que es eso, son zombies que a veces se van, digamos, despertando nuevamente y que tras el fin de esta ventana de emergencia, la probabilidad incrementa mucho y que toda esa cuota, como decía, que se vaya a los bancos grandes y de ahí que entremos en esa teoría de la implementación de la CBDC de una manera muchísimo más efectiva, ¿no? Desde el lado de ellos, claramente. Aquí hay una división importante de opiniones. Yo creo que la mayoría no sé si estamos del todo a favor de eso o no, pero sería un poco mi punto de vista, básicamente. Gisela. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, Franco. Los bancos pequeños son importantes. No voy a estar nunca de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero si nos preocupa Claro. Que no. Vale, yo, Franco, no te he escuchado bien. No, digo que evidentemente importantes son, porque ocupan una parte importante de carteras, de hipotecas, etcétera, etcétera, pero que no vaya a haber ninguna quiebra más, lo dudo, francamente. Yo creo que alguna sí que habrá, no será el fin tampoco. Ese es otro tema y eso evidentemente es quienes lo tienen que regular y quienes tienen que estar, interviniendo esto. Ya sabéis que yo no soy fan de la intervención, pero bueno, es el Estado y es sus competencias, ¿no? Pero bueno, ¿nos preocupa la rentabilidad? Hoy la rentabilidad, ¿cómo estoy yo, Laura, hoy? Pensando en rentabilidad, no me extraña, es lo que pensamos todos. La estabilidad del sector financiero, siempre. Sería ingenua si no me preocupara, ¿no? Yo creo que, fijaros que además soy súper crítica siempre con esto, el sistema de reserva fraccionaria es un sistema fallido. Para mí, absolutamente. ¿Queremos más pruebas? Pues bueno, la jugarreta de Powell y el Tesoro en marzo del año pasado lo demuestra perfectamente. La Fed cambió las normas contables para evitar esa quiebra masiva de bancos regionales de las que hablabas, Franco. Por cierto, al final estas cosas solo se permiten a los bancos, ¿no? Cualquier empresa privada habría quebrado. Cualquiera. Totalmente. Por tanto, solamente un sistema de coeficiente de caja del 100% sería fiable. ¿Les interesa? No les interesa. Por este motivo, no nos gusta demasiado invertir en bancos. Fíjate, desde BlackBerry, ¿no? Pero es que esto suena como raro. Pero el riesgo sistemático que tienen los bancos siempre tiene que estar previsto. Como operadores no podemos dejarlo de lado. Sería una harakiri total, ¿no? No sabemos por dónde puede detonar todo este intervencionismo continuado del banco de última instancia, como sabemos, como son los bancos centrales, pero bueno, en los momentos actuales lo estamos viendo, lo podéis ver perfectamente. La tendencia alcista de los bancos ha venido un poco de la mano de la subida de los tipos del Banco Central Europeo, como sabéis, y por este motivo es súper importante combinar el técnico con el fundamental, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en el mejor momento técnico de los bancos en Europa. El momento que más brillan, ¿no? Pero la palanca que ha impulsado los beneficios es la subida de los tipos de interés. Y ahora que el BCE puede bajarlos, ¿creemos que la banca seguirá creciendo a largo plazo sin esta palanca? No, para mí no. ¿Podemos mantener las posiciones en bancos europeos? Sí. ¿Podemos pensar que las tendencias continuarán sin fin? No.
¿Qué miramos nosotros? El ROTE, que es la rentabilidad de los activos bancarios. Esta, para mí, sin duda, está en un punto de maduración que nos hace ser súper cautelosos en este momento, ¿no? A nivel operativo. Estamos, por ejemplo, desde BlackBerry con Intesa San Paolo como la última posición en bancos europeos que nos queda, que está un 50% arriba. En este sentido para nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, creo que estas son las preguntas que nos deberíamos hacer. Siempre pendientes de que son sistémicos, siempre pendientes del Banco Central y las políticas que tenga, y siempre pendiente de ellos. No nos queda otra. Tenemos que aprender a vivir con esto. Por cierto, Franco. Sí, no, me uno a un comentario de Gisela respecto a lo que comentaba ahora, ¿no? Que es verdad, ese es un buen ejemplo de cómo a veces, podíamos decir antes, bueno, los tipos de interés son fundamentales, pero a veces la expectativa para el sentimiento de mercado, bla, bla, bla. En este caso tenemos un buen ejemplo de cuando los tipos sí afectan de forma directa y absoluta a la banca. Es el mejor ejemplo. O sea, una subida de tipos en Europa y fijémonos todo el repertorio que ha traído incluso al IBEX, que le ha ayudado muchísimo a recuperar niveles, ¿no? Más allá de eso, en el momento, en lo que comentaba ahora Gisela, ¿no? En el momento en el que a lo mejor hay un recorte de tipos, que se puedan llegar a mantener estas tendencias, no, de esta forma tan vertical o tan positiva, no, pero recordemos también que en muchos earnings, en general, de la gran mayoría de bancos, hacían referencia a que estaban haciendo acopio de reservas, justamente aprovechando esa línea, ese incremento en intereses, ese incremento en ingresos, haciendo un poco de acopio. Entonces, yo creo que eso se puede llegar a traducir en un mix de subida, igual que ahora, no, en el momento en el que cambien los tipos de interés, pero probablemente mayor estabilidad por alguna gestión interna en ese management que hayan hecho en los tiempos de buenas vacas, ¿no? En esos tiempos de cosecha, puede llegar a aportar un poquito más de estabilidad. Pero no esperemos el momentum que hemos visto ahora. Eso sí tiene una relación directa con tipo de interés, absolutamente. En ese sentido estoy súper de acuerdo. Por cierto, dejarme decir que aquí nada de lo que decimos es recomendación de inversión, que estamos dando nuestras opiniones y que aquí cada uno que invierta donde quiera y que haga lo que quiera. Pero nada de lo que decimos aquí son recomendación de inversión. Nosotros decimos nuestra opinión y lo que vemos, sobre todo ellos, que son los expertos, que son los que se mojan en ese sentido. Y ya para terminar, me gustaría que os mojarais. Me gustaría saber, es lo que siempre todo el mundo quiere, ¿no? Me gustaría saber, ¿vosotros creéis que va a seguir esa tendencia alcista, pese a lo que estamos viendo, hemos visto esas caídas en el mercado, pero pensáis que va a continuar esa tendencia alcista? Y que me digáis, no sé, 2, 3 valores o uno, me da igual, que por lo menos vosotros estéis vigilando o que os parezca interesante. Venga, Franco. Pues desde ¿te puedo compartir pantalla brevemente? Sí, claro. Vamos a verla. En tu pregunta, en línea un poquito a tu pregunta, lo que me comentabas ahora, Laura. A ver, tendencias, ¿no? Es que hay que mirar un poquito, como antes decía Gisela también, un poquito de perspectiva, ¿no? Gráfico semanal simple del S&P, sin más, ¿no? Estamos viendo justamente esa contracción que hemos estado viendo ahora, que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero todo el mundo se olvida de toda esta subida súper vertical sin apenas corrección, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista y sobre todo cuando llegamos a superar ese nivel previo, esos 4.800, que era un nivel tan relevante, pues oye, caída a priori hasta el 4.008 no cambiaría la tendencia primaria. O sea, en el hipotético caso de que continuemos viendo correcciones cortoplacistas o incluso de medio plazo, no cambia el largo hasta que no nos vayamos fuera de este nivel, ¿no? Esos 4.008, 4.006, esa confluencia tendencial primaria, son factores técnicos que al final te ayudan a entender un poco la foto en general, ¿no? Esa es un poco mi opinión al respecto de lo que comentábamos de tendencia general en el mercado, ¿no? Que también daría para hablar el tema del SP, ¿no? Porque últimamente se toma muchísimo como benchmark y sí, es cada vez más descompensado bajo mi punto de vista y cada vez más complejo lo tiene un gestor para sacar alfa comparándote con algo que está súper ponderado en 4 o 5 valores, ¿no? Más allá de eso, era simplemente esta anotación técnica del SP. Si tendría que ser un sector activo, yo estoy mirando mucho sector lujo desde hace bastante tiempo. Era muy bueno resistiendo inflación por la cuota de clientes, en fin, etcétera, etcétera. Ferrari también lo teníamos bastante bien en cartera, de hecho, que Ferrari ha tenido un desempeño muy, muy bueno, holding como Louis Vuitton, y si luego nos vamos a lo mejor a algo un poquito más, un consumer staples, a lo mejor algo que sea un pelín más defensivo, sobre todo negocios de royalties, ¿no? Compañías con negocios por royalties que pueden llegar a asegurarse el hecho de no depender, siempre dependen, pero no de forma tan directa de las ventas, sino que evidentemente en el momento en el que hablamos de franquicias, o sea, nos podemos ir a Universal Music, nos podemos ir incluso a McDonald's, Chipotle, alimentación, ¿no? Que tengan negocios por royalties, a lo mejor tienen menos beta, porque tienen menos beta.
y a lo mejor no nos van a dar un alfa espectacular, pero es que lo que no podemos hacer es querer todo, ¿no? Oye, yo quiero un alfa espectacular, dame poquito riesgo sistémico, no muy correlacionado con el mercado. A ver, todo no se puede, ¿no? Entonces, en ese equilibrio un poquito yo me estoy orientando mucho en cartera a todo lo que es inflación persistente, ¿no? Entonces, intento encontrar cosas, ya no me guío tanto por el retorno absoluto, ese alfa agresivo, sino que busco un poquito más de estabilidad, un poquito de defensivo. Estaba mirando mucho mineras de oro, porque se habla mucho del spread que hay de oro spot contra algunas mineras de oro, que antes seguía una... Lástima que no tengo el gráfico, me lo he olvidado, Laura, si no te lo hubiese traído. Nada. ¿Cómo que se me lo he olvidado? Lo estaba haciendo antes, justamente 15 minutos antes de entrar, dije, bueno, traigo 4 gráficos. Grande, Franco, me encantó esta frase. Aquí somos muy naturales, aquí lo decimos todo según nos viene a la cabeza, para que veas. Vamos aquí, ¿no? O sea, salimos de una reunión, entramos aquí, ahora nos vamos a otra. Pero ese diferencial que hay entre mineras de oro y oro spot es muy interesante. La gente a veces ahora está como, ay, no, es que están muy infravaloradas. De lujo, genial, ¿no? Si están abajo, perfecto. Siempre sabiendo elegir en ese asset allocation. Pero ese diferencial que está viendo, el oro, principal materia prima, está impulsando mucho, y hablaban de que esa diferencia en costes energéticos, sobre todo 2022 en adelante, rompía bastante el spread de algunas, no todas, obviamente, y a partir de ahí se lo asociaba a gastos de producción, a algunas operaciones de M&A que habían hecho un poquito así alguna que otra compañía, y castigaba. Bueno, pues yo creo que hay precios interesantes. Si no nos queremos mojar mucho en el stock picking, pues una diversificación simple de algún ETF de mineras, no sé, GDX, XME o alguno de estos ETFs que están muy bien también. Y todo en general, no sé si te estás dando cuenta un poquito, Laura, tengo un approach menos agresivo en el entorno actual. Busco algo que se adapte a un entorno de inflación persistente e intentando encontrar un poquito de valor por esas áreas, ¿no? Porque cuando uno a lo mejor busca un alfa más agresivo o algo, pues a lo mejor, oye, la venta al descubierto de activos que caigan o un poquito más de trading para compensar ese alfa, pues oye, de lujo. Pero para posicionarme un poquito dentro del sector, pues estas yo creo que están muy bien, y oye, si empezamos a entrar en esta inflación, pues oye, al final no estabas del todo mal posicionado tampoco. Así que, bueno, más o menos el asset allocation Ese general. equilibrio. Mucho peso, ¿no? Claro, exactamente eso es. Gisela. Oye, hacemos un buen tándem, ¿eh? Machiavelli y Durazzini, podemos aquí, Laura. La verdad es que sí, Guzmán en medio, que es menos exótico. Y maravillosa, como siempre. Además, bueno, luego hablamos, pero bueno, es que hemos hecho un montón de análisis juntas, ¿sabes? Que te voy a contar. Bueno, vamos al tema. ¿La tendencia del mercado sigue siendo alcista? Por supuesto, esa era la pregunta, ¿no? Además, yo creo que está en su mejor momento desde el 2021. Fijaros que para nosotros los indicadores de amplitud de mercado son muy positivos, están por encima del 77%, y el 90% de los casos que hemos tenido una amplitud de mercado tan positiva, los máximos del mercado se han superado nuevamente, ¿no? Esa es nuestra tesis desde el departamento de BlackBerry Research. Tenemos muchas y excelentes oportunidades en compañías mid-cap, small caps, cíclicas, que todavía no han arrancado, ¿no? Si excluimos las grandes tecnológicas del Nasdaq, al mercado le queda muchísimo por hacer. No estoy pensando, pues como habíais citado, ¿no? Mineras, pensando obviamente en compañías en las que estamos, el Elecnor, Iberpapel, Volkswagen, Alantra, que nos sumamos esta semana, maravilloso, por cierto, el Russell 1000, el Oro, PayPal, Alibaba, China, también como narrativa. La lista es súper larga, que os voy a contar. Pero bueno, si me quedo con un activo, desde aquí os diría que es con el oro. Os comparto pantalla, si queréis. Sí. Yo creo que el mejor momento del oro llega cuando el escenario macro es de tipos reales negativos, ¿no? Este escenario se da cuando la inflación es superior a la rentabilidad del activo libre de riesgo, ¿vale? Por eso, en ese momento, la inflación se come el poder adquisitivo y el oro es el principal defensor de ese poder adquisitivo. Y aparte de esto, estamos viendo un mundo que gira al proteccionismo, y el proteccionismo siempre ha detonado en conflictos bélicos, como podéis ver, ¿no? Este escenario de tensiones geopolíticas también favorece al oro. Y el oro, por lo tanto, está en su momento. Y en este caso, las mineras ni siquiera han tenido tiempo de reaccionar, ¿no? Por lo tanto, súper bien para entrar. Lo estamos viendo con sus resultados. Siguen pesando los costes de ICE por encima de la media y un nivel de producción todavía muy reducido. Hasta que no veamos brillar a las mineras, desde aquí, os lo digo, el oro va a seguir estrangulado en la parte de la oferta. Por lo tanto, las mineras, como bien sabéis, tardan tiempo en incrementar esa capacidad y eso percute los precios del oro de manera positiva para mí, ¿no?
Yo creo que seguramente este año veremos despegar a las mineras, ¿no? De momento están cambiando la tendencia. Lo vimos la semana pasada en Newport Mining, como sabéis, que lo explicamos mucho desde nuestras redes, lo podemos ver en pantalla y espero que veamos hoy con Barrick Gold, que es una de nuestras favoritas. Después, chicos, os cuento, también las compañías que tienen una buena rentabilidad. Por ejemplo, estoy pensando en el Free Cash Flow Yield, ¿no? Las compañías que generan caja, pues deberían ser también un salvoconducto para el mercado. Al final, fijaros que el mercado es siempre lo mismo, narrativas, por eso me enrollo tanto con esto, ¿no? Te pongo un ejemplo, Volkswagen es otro ejemplo, ¿no? Hoy presenta resultados, chicos, esto sale mañana, pero hoy presenta los resultados en la parte baja de las previsiones y la compañía, esto lo veréis mañana, ¿vale? Pero quiero que analicéis lo que os voy a contar hoy para que mañana lo podáis comprobar, ¿no? La compañía anticipa una recuperación en el segundo trimestre, ¿vale? Y nos encontramos con que Volkswagen el año pasado fue capaz de obtener 10.000 millones de euros de flujo de caja libre y estamos hablando de, en este caso, un Free Cash Flow Yield del 15%, ¿no? Es cierto que este año va a estar por debajo del 10%, si mal no recuerdo, pero ¿eso es un mal dato en parte baja del ciclo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y más con prácticamente el 50% de la capitalización de caja neta. Para mí no. Lo mejor del caso es que Volkswagen, fijaros porque os lo cuento, ¿no? Volkswagen, que estamos ahí también en el tema operativo con ella, tiene el 75% de Porsche, ¿vale? Analizar esto, que cotizando en bolsa tiene un NAV de 65.000 millones de euros, prácticamente la misma capitalización que Volkswagen. En resumen, estamos comprando Volkswagen a PER 3,5 con un Free Cash Flow Yield normalizado del 15%, que tiene la mitad de la capitalización de caja neta y que además la valoración de las acciones de Porsche valen lo mismo que toda la capitalización de Volkswagen, para que veáis, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué os digo esto? De algún modo el mercado nos ofrece gratis Volkswagen. Y ahí es donde vamos como traders, ¿no? Nos ofrece gratis Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, MAN, Scania, Lamborghini, Ducati, Bentley y la financiera, que es una maravilla, ¿no? ¿Tenéis ganas de comprar? Pues aún no he terminado. Si lo comparas, si en ese sentido lo compramos a través del holding, que es donde estamos posicionados nosotros, de la familia Porsche, que es el Porsche Automobile Holding, lo estás comprando con un 45% de descuento si restamos el impacto de su deuda. Así que así es como analizamos una operación para entrar, Laura. Así es como nosotros pensamos a la hora de sacar rentabilidad del mercado, ¿no? Y es muy interesante porque es la forma en la que operáis los expertos, que para mí creo que es lo fundamental saber cómo lo hacéis vosotros para aprender de ello. Os he robado más tiempo del que debería a los dos, os pido disculpas desde aquí, pero cuando hay a veces que esto se pone interesante y es muy difícil. Aún así se me han quedado, y lo sabéis también los dos, muchas cosas en el tintero, así que nada, abro este Espero espacio. Volver para contestártelas. Eso te iba a decir, eso sí iba a decir. Espero que volváis de nuevo porque creo que habéis hecho buen tándem, además entre los dos. Sí, gracias, Franco. Sí, habéis aportado los dos muchas cosas diferentes, habéis tenido también cosas que no estáis de acuerdo del todo y a mí eso me gusta porque al final que vea la gente que no siempre se opina de la misma manera y no pasa nada, cada uno tiene una opinión diferente. Así que nada, Gisela Turasini, Franco Machiavelli, a los dos un auténtico placer y muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias a vosotros, de verdad un placer, Laura, y espero estar aquí pues muchas más veces, todas las que tú quieras. Exacto, me uno a Gisela también. Gracias, Laura, por invitarnos y seguramente, pues oye, si a futuro volvemos, pues mucho más que aportar a la audiencia, así que un honor, un placer como siempre. Gracias a ambos. Producido por tupodcast.es.